Yo me siento libre cuando puedo opinar y decir lo que pienso. La libertad es un concepto de difícil definición, ya que es un concepto abstracto. Para mí, pues la libertad es la capacidad de poder obrar según tu voluntad, es decir, poder decidir por ti mismo. Esto no quiere decir que puedas hacer lo que te dé la gana, o sea, que eso se confundiría un poco con el libertinaje, sino que es un poco la responsabilidad de cada individuo. No, si tu libertad coarta la libertad del resto de individuos, ya no estamos hablando de libertad. Relacionado con esto, por ejemplo, la anarquía defiende la libertad, lo que pasa que no quiere que haya organismos que te gestionen. Si tenemos también que hablar de la libertad, habría que hablar de igualdad y justicia. Yo creo que son todos términos que van muy ligados. Libertad puede ser libertad física, libertad de pensamiento. Libertad física, pues nosotros estamos acostumbrados a poder viajar a cualquier sitio, pero hay gente que no puede moverse o que solo puede estar en su pueblo o en su ciudad. Nosotros tenemos ese derecho. Libertad de pensamiento va un poco también con lo que es la expresión. Poder decir lo que piensas, sea lo correcto o no, y siempre sin molestar a los demás. Entonces, bueno, podría estar hablando mucho rato de esto, pero bueno, yo creo que así de una manera simple, pues eso es la libertad. Para mí la libertad es tener la capacidad de elegir en cada momento. Me preguntan cuál es mi concepto de libertad. Siempre que hablo de libertad parece que lo asocio a rollo Mayo del 68 y sus eslóganes, Peace and Love, prohibido prohibir, debajo de las piedras o de los adoquines encontrarás arena. Ese nunca lo he entendido. Pero bueno, poniéndonos en la actualidad, para mí, o me siento libre, mejor dicho, pues cuando puedo cruzar el túnel del Somport sin pasar de 80, que es lo que está permitido, con las ventanillas bajas y escuchando la música que me gusta. Hace 5 o 10 años diría esto mismo de mi concepto de libertad y podría añadir cruzar el túnel del Somport sin pasar de 80, con las ventanillas bajas, con la música que a mí me gusta y melena al viento. Hola, buenos días. Soy Pilar Guillén, profesora de Máster D, y os doy la bienvenida a una nueva clase. En este caso, comenzamos una nueva trilogía en la que vamos a tratar los delitos contra la libertad. Como ya sabemos, la libertad es la posibilidad o la capacidad de elegir o decidir por nosotros mismos. También sabemos y conocemos que la libertad está reconocida como derecho fundamental no solamente a nivel nacional en nuestra Constitución española, sino también a nivel supranacional, en normas, por ejemplo, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sí que existen algunos casos en los que se nos puede privar de nuestra libertad. Es, por ejemplo, cuando estamos recluidos en prisión porque hemos cometido un delito. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que se nos está privando de uno de nuestros bienes más preciados, que es la libertad como derecho fundamental, y a través de esa privación de libertad se intenta que queramos recuperarla, que nos resocialicemos y nos reinsertemos. Cuando se priva a una persona de libertad, a nivel de comisión de un delito, es porque han entrado en contraposición el derecho fundamental a la libertad de una persona contra el de otra, porque ha querido hacer prevalecer el suyo sobre el de los demás. En caso de que tenga lugar una de estas conductas, interviene el derecho penal, penalizando y castigando este tipo de actuaciones que quieren intentar coartar la libertad de los demás, que, como os digo, está reconocida a nivel mundial. Bueno, comenzamos la clase de hoy, como os digo, es la primera de la trilogía y vamos a hablar de las amenazas y las coacciones. En una clase posterior hablaremos de los delitos de torturas y otros tratos degradantes y finalmente mi compañera Marisa Corral, que ya la conocéis también, os hablará de las detenciones ilegales y los secuestros. Bueno, y ahora sí, como dice mi compañero Jesús siempre, entramos en faena. Los objetivos de la clase de hoy son conocer la regulación, donde está contenido en el Código Penal el castigo a las amenazas y las coacciones. Veremos los tipos de amenazas, el tipo de coacciones y finalmente plantearemos un pequeño caso práctico muy sencillo que resolveremos el próximo día en la siguiente clase. La regulación, como ya sabéis, se encuentra en el Código Penal vigente de 1995, por supuesto, en la parte especial del Código Penal, ¿vale? En el libro 2, donde se nos hablan de los delitos y sus penas. En este caso nos tenemos que ir al título 6 de este libro 2, donde se nos habla de los delitos contra la libertad. Concretamente, para la clase de hoy, acudiremos al capítulo 2 y al capítulo 3, para amenazas y coacciones, respectivamente. Comenzamos con el tipo básico de las amenazas, que lo tenemos recogido en el artículo 169 del Código Penal. ¿En qué consiste el tipo básico?
Pues en amenazar a otra persona con causarle, ya sea a él, a su familia o a otra persona que tenga una vinculación estrecha y efectiva con esa persona, un mal que sea constitutivo de delito. ¿Qué tipo de delito? Pues, por ejemplo, contra la vida o la integridad física, un asesinato, contra la libertad, una detención ilegal, la integridad moral, indemnidad sexual, intimidad, honor, patrimonio u orden socioeconómico. Las amenazas pueden ser de dos tipos, también está contenido esto en el artículo 169, condicionales o no condicionales. En el caso de las amenazas condicionales, vamos a exigir a esa persona a la que le amenazamos con un mal constitutivo de delito que nos entregue una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea lícita. Puede ser que el culpable consiga su propósito o no lo consiga. En el caso de que sí, la pena con la que castiga el Código Penal es la prisión de 1 a 5 años. En caso de que el propósito no sea conseguido, la prisión de 3 meses a 6 años. También podemos imponer la mitad superior para estas penas en caso de que las amenazas se lleven a cabo por escrito, por teléfono u otro medio de comunicación o reproducción, o que se realicen en nombre de entidades o grupos reales o supuestos imaginarios, ficticios. Como os decía, también pueden existir amenazas no condicionales, en caso de que no exijamos la cantidad o no impongamos otra condición, ¿vale? La pena en este caso que se va a imponer es menor de 6 meses a 2 años. Continuamos con el artículo 70, donde tenemos recogido un supuesto cualificado o agravado del tipo básico que hemos visto en el artículo 169. Se nos dice que se van a imponer las penas superiores en grado a las que hemos visto en el artículo 169 si se amenaza con un mal constitutivo de delito también, pero en este caso no nos vamos a dirigir a una persona y no le vamos a amenazar con causar un mal a él, a su familia o a una persona vinculada estrecha y efectivamente a él, sino que vamos a tratar de atemorizar a los habitantes de una población, a un grupo étnico, cultural o religioso, a un colectivo social o profesional o a cualquier otro grupo de personas, ¿de acuerdo? Si se hace una reclamación pública de comisión de acciones violentas por parte de grupos armados, la pena de prisión será de 6 meses a 2 años. Prestad mucha atención a esto. Las amenazas han de tener la gravedad suficiente como para conseguir atemorizar. No basta que sea una simple amenaza de algo que no nos cause temor, ¿de acuerdo? Vale, pues ahora que hemos visto el tipo básico y el tipo agravado, pasamos al artículo 171, que se nos sigue hablando de las amenazas y se nos contemplan en el Código Penal diversos apartados constitutivos de delito de faltas, ¿vale? Los vemos uno por uno. El primero de ellos es aquel en el que se amenaza de forma condicional, ya lo hemos visto antes, lo recuerdo, vamos a exigir la entrega de una cantidad de dinero u otro tipo de amenaza, ¿vale? De un mal que no sea constitutivo de delito, que sea una infracción de otro orden, por ejemplo, administrativo, ¿vale? Según la gravedad que tenga esta amenaza, a juicio del juez o tribunal, se puede imponer o bien una pena de prisión de 3 meses a 1 año o una multa de 6 a 24 meses. En caso de que el culpable consiga su propósito, se va a imponer la pena en su mitad superior. La condición no va a consistir en una conducta debida. Otro de los supuestos del artículo 171, pues es aquel en el que vamos a exigir a otra persona cantidad o recompensa bajo amenaza de revelar o difundir hechos sobre su vida privada o relaciones familiares que no sean públicamente conocidos, si no, evidentemente no tendría sentido, que puedan afectar a su fama, crédito o interés, es decir, que puedan perjudicar, por ejemplo, a su honor. Puede ser que el culpable consiga la entrega total o en parte de la cantidad o recompensa. En este caso impondremos una prisión de 2 a 4 años y también puede ser que el culpable no consiga obtener nada a cambio con esa amenaza. Pero como el tipo delictivo ya lo hemos llevado a cabo, igualmente lo vamos a recluir en prisión, pero en este caso por un tiempo de 4 meses a 2 años. Continuamos. Otro de los tipos contemplados en el 171 del Código Penal es exigir a otra persona cantidad o recompensa bajo amenaza de revelar o denunciar la comisión de delitos. Es decir, nosotros consideramos que otra persona ha cometido un delito y le amenazamos a que si no nos entrega, por ejemplo, 1 millón de euros, lo vamos a denunciar ante las autoridades competentes, ¿vale? En estos casos
el Ministerio Fiscal va a poder abstenerse de acusar por el delito que se pretende revelar. Es decir, el Ministerio Fiscal puede considerar que como ya existe un delito de amenaza, ese delito que yo como amenazante estoy intentando poner en evidencia ante las autoridades no se castigue. Puede hacerlo, pero siempre y cuando ese delito que quiero tratar de poner en evidencia ante las autoridades tenga una pena de prisión menor a 2 años. Si es mayor, lo va a tener que castigar, ¿de acuerdo? El juez o tribunal, en vista de las circunstancias que acaezcan, también tiene la posibilidad de rebajar la sanción para este tipo de amenaza en 1 o 2 grados. ¿Por qué? Pues porque estamos denunciando, estamos amenazando, pero estamos haciéndolo y queremos poner en relevancia la comisión de un delito, ¿vale? Otro de los tipos es amenazar de forma leve a quien haya sido o sea actualmente esposa, mujer o haya estado ligada por relación análoga o persona especialmente vulnerable si convive conmigo, ¿de acuerdo? En este caso, la pena será de prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Se impondrá siempre como pena accesoria la privación a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años. ¿Vale? Este supuesto no se recogía en los inicios del Código Penal del 95, sino que se introdujo con la Ley Orgánica de Medidas para la Protección Integral de la Violencia de Género, en 2004. Está vigente este supuesto desde 2005, ¿vale? Que lo sepamos. También el juez o tribunal pueden imponer la privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por un tiempo de hasta 5 años. Se pueden imponer estas penas en su mitad superior si el delito se ha llevado a cabo en presencia de menores en el domicilio común del núcleo familiar o propio de la víctima. Y también, cuando el juez o tribunal lo crean conveniente, se puede imponer solamente la mitad inferior. Otro de los tipos, amenazar de forma leve con armas u otros instrumentos peligrosos. ¿A quiénes? A descendientes, ascendientes o hermanos, menores, incapaces u otras personas integradas si conviven con nosotros o están sujetos a patria potestad, tutela, curatela, acogimiento, etc. Otras personas integradas en el núcleo de convivencia familiar por otro tipo de relación o personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guardia en centros públicos o privados. ¿Qué penas vamos a imponer en estos casos? Parecidas a las del supuesto anterior, ¿vale? Pero no son iguales. Prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. La accesoria también la vamos a imponer siempre. Privación a la tenencia y porte de armas de 1 a 3 años. En el supuesto anterior de 1 año y 1 día, ¿vale? Pues en este solamente de 1 año. También podremos imponer la privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, pero en este caso ya no es por un tiempo de hasta 5 años, sino que lo acotaremos a un periodo de 6 meses a 3 años. Igualmente se pueden imponer las penas en su mitad superior si hemos llevado a cabo la comisión del delito en presencia de los menores en el domicilio común del núcleo familiar o el propio de la víctima. Ya a juicio del juez o tribunal se pueden imponer las penas en su mitad inferior si las circunstancias personales del sujeto activo o concurrentes en el hecho delictivo así lo aconsejan. Muy bien, hemos terminado la parte de amenazas y pasamos al tipo de coacciones. Lo tenemos recogido en el artículo 172 del Código Penal del 95. ¿En qué consiste este tipo delictivo? Pues nos dice el Código Penal que quien sin estar legalmente autorizado impida o exija, ¿vale? Tenemos 2 supuestos. Se puede impedir a otro con violencia hacer algo que la ley no prohíbe, es decir, algo que podríamos hacer. O le exija efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, ¿vale? La exigencia, por supuesto, también tiene que ser grave y efectiva. Según la gravedad con la que llevemos a cabo la coacción o la gravedad de los medios que empleemos para ello, podemos imponer 2 tipos de penas. Si es más grave, prisión de 6 meses a 3 años, y si es menos grave, pena de multa de 12 a 24 meses. Se impondrán las penas en su mitad superior si la coacción tiene por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental, salvo que ese
ese impedimento ya tenga otra pena castigada por el Código Penal o cuando la coacción tenga por objeto impedir el legítimo disfrute de nuestra vivienda, ¿vale? Porque el disfrute de la vivienda, como sabemos, también es un derecho fundamental. Tenemos un tipo específico de coacciones que se recoge al final del artículo 172, que nos dice que puede existir una coacción leve que castigaremos, ¿vale?, cuando se realice sobre quien sea o haya sido esposa, quien sea mujer, que esté o haya estado ligada por relación de afectividad, aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable si convivimos con ella. Vale, este supuesto es similar al que teníamos para el caso de las amenazas, ¿vale? ¿Cuáles van a ser las penas que impongamos? Pues también se puede elegir a juicio del juez o tribunal prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Igualmente, pena accesoria de privación a la tenencia y porte de armas de 1 año y 1 día a 3 años. También podemos imponer la privación de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por un tiempo de hasta 5 años. Impondremos la pena en su mitad superior si la comisión de la coacción se ha llevado a cabo en presencia de los menores en el domicilio común del núcleo familiar o específico de la víctima. Y también podremos imponer la mitad inferior en atención a las circunstancias personales o concurrentes en el hecho. Bueno, pues hemos terminado con los tipos delictivos de amenazas y coacciones, ¿vale? Y finalmente, antes de terminar la clase, os quería dejar planteado un pequeño caso práctico como os adelantaba al comienzo de la misma. ¿De qué se trata? Bueno, pues quiero que pinchéis sobre estos 2 enlaces que os pongo y veáis 2 secuencias de una película que seguramente todos conozcáis, Se sube de Vendetta, ¿vale? Al próximo día comentaremos de qué tratan estas secuencias y si hemos visto algún tipo delictivo de los que hemos comentado hoy durante la clase. Yo, sin más, me despido hasta el próximo día, donde, como también os decía al principio, hablaremos de las torturas y otros tratos degradantes. Comenzaremos resolviendo el caso práctico. Si os ha quedado alguna duda pendiente, la podéis plantear por el chat de la propia página de YouTube o me las podéis enviar a la plataforma a través del campus virtual o me llamáis por teléfono en horario de tutorías. Espero que os haya gustado la clase. Hasta el próximo día.